Comenzamos la semana pasada una serie acerca de la decadencia o enfriamiento espiritual, algo que puede ocurrir también a los creyentes. Podemos desanimarnos, podemos enfriarnos espiritualmente y eso debemos darnos cuenta, como decíamos la semana anterior, de los síntomas. Hay síntomas que ya se van reflejando en nosotros cuando estamos decayendo espiritualmente, y es ahí cuando debemos frenar esa decadencia en nuestro corazón. Cuando hay desgano en las cosas del Señor, cuando hay falta de gozo en nuestro corazón, cuando ya no está ese fuego en nuestro interior como quizás en algunos momentos de nuestra vida lo hubo, bueno, tenemos que darnos cuenta de esos síntomas, de esa falta de amor, a veces de falta de interés en las cosas de Dios y también en su obra. Hoy vamos a ver las causas de esa decadencia, no solamente los síntomas, sino por qué cosas pueden ser causadas esa decadencia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios nuevamente, capítulo 4, verso 23, que es el texto de la serie. Y vamos a memorizarlo. Quizás ya lo sabes mucho, pero si no lo sabe, va a ser el momento donde usted va a memorizar este pasaje breve de la Escritura, pero que es muy importante. Proverbios 4, 23. Así que la próxima semana vamos a tomar este versículo y vamos a decir, a ver, hermanos, ¿quién lo memorizó? Y lo van a recitar. No la próxima, la subsiguiente. La subsiguiente, porque la próxima, para recordar, es nuestro aniversario número 2 como iglesia. Y vamos a tener un culto especial, invitados especiales también. Así que ahí vamos a estar informando. Bueno, hermano Pablo les va a estar informando un ratito más los detalles de nuestro aniversario. Van a venir predicadores invitados también a exponer la palabra. Van a estar los dos pastores, los hermanos Astudillo, Vicente Astudillo de las Camelias y su hermano que es pastor también, Daniel Astudillo de la iglesia Verdad y Vida en Padre Hurtado. Van a estar predicando la palabra el próximo domingo, si el Señor lo permite. Así que vamos a tener un lindo tiempo de aniversario número 2. Bien, entonces tarea memorizar el texto. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Note, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermanos, como dije la semana anterior, hablamos de los síntomas que se presentan cuando uno está decayendo espiritualmente, cuando comienza el enfriamiento de nuestro corazón. Y hoy hablaremos de las causas de ese enfriamiento. Un médico, para poder tratar un paciente con cierta patología, no solamente debe saber los síntomas de una enfermedad, sino también lo que causa esa enfermedad para poder sanarla. Como dijimos la semana pasada, si hay una infección en nosotros, una herida, entonces nosotros tenemos que sacar la infección. No podemos poner una venda, ¿cierto? Un parche solamente por encima de la infección. Necesita ser curado de raíz el problema. Entonces nosotros debemos saber cuáles son las causas también de nuestra decadencia. Si bien hay síntomas que están evidenciando mi desgano espiritual, pero debemos preguntarnos qué es lo que está causando ese desgano, porque si eso permanece ahí, nuestro corazón va a seguir enfriándose. Vamos a seguir teniendo estos problemas espirituales en nosotros. Entonces debemos tratar las causas y analizar nuestro corazón, analizarnos a la luz de la palabra de Dios y ver qué es lo que está produciendo este enfriamiento espiritual. ¿Qué pecados hay en mi interior? ¿Qué pecados hay en el corazón que están produciendo esto en nosotros? Entonces, no solo nuestro cuerpo físico, sino también nuestras almas, hermanos, necesitan chequeos regulares, ¿cierto? Se aconseja que cada cierto tiempo nosotros hagamos un chequeo físico para saber cómo estamos, exámenes de rutina para ver cómo está nuestra salud, ¿cierto? Y quizás algunos de ustedes lo hacen cada cierto tiempo, pero también nuestras almas necesitan ese chequeo. Debemos hacernos esos exámenes espirituales regularmente. Obviamente debemos evitar los extremos, no ser hipocondriacos, no ser tan introspectivos. Hay personas que son demasiado introspectivos y siempre están para adentro, siempre están examinándose. Y hay otros que nunca se examinan. Entonces debemos evitar los extremos y llegar al
a lo bíblico, a lo correcto, a lo que la Escritura nos señala. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos examinarnos a la luz de la palabra de Dios, no ante nuestros propios ojos, sino ante lo que Dios dice en su palabra. La Biblia dice, bueno, el salmista dijo en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ves en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, debemos hacernos esos chequeos internos. Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, debemos hacer esos chequeos espirituales regularmente, a la luz de la palabra de Dios. Nosotros estamos leyendo con la familia en el culto familiar el Salmo 103. Y el Salmo 103, vemos a David en ese Salmo hablando hacia sí mismo y diciéndose, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. O sea, está diciendo que a su alma, a su propia alma, en ese chequeo interno, en ese examen interno, hoy alma, bendice al Señor. Y todo mi ser bendiga su santo nombre. ¿Por qué? Bueno, porque primero que todo no debes olvidar ninguno de sus beneficios, y Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordia. O sea, por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, bendice, alma mía, al Señor. Entonces, debemos estar examinándonos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios. En el Salmo 46, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Se dan cuenta de esos soliloquios que hay en la Biblia, esas conversaciones internas que tienen los escritores para examinarse y ver cómo está su corazón? Entonces debemos meditar, hermanos, en cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Que la salvación sea segura. Nosotros creemos en la seguridad eterna del creyente, la seguridad de salvación del creyente, pero esa seguridad no quiere decir que nosotros seamos ligeros y descuidados con nuestra vida espiritual. Nosotros debemos ser diligentes en atender nuestra vida espiritual, que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y nos está diciendo que atendamos nuestra salvación, no sea que la perdamos. Está diciendo, atendamos las cosas espirituales, atendamos nuestra vida espiritual, las cosas que hemos oído, las que hemos creído, no sea que no seamos creyentes. Que al dejarnos llevar y vivamos vidas perdidas, finalmente evidenciemos que somos apóstatas, porque Hebreos toma en todo el libro el ejemplo de la nación de Israel y de su apostasía. Entonces no sea que nos deslicemos. Entonces, hermanos, debemos atender con diligencia nuestra salvación. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Obviamente no está hablando de la pérdida de la salvación, sino que está hablando de cuidar las cosas que Dios nos ha dado espiritualmente, nuestra santidad, de la salvación, en todo lo que significa la palabra salvación, desde nuestro momento de nuestra conversión hasta nuestra glorificación. Todo eso es la obra salvadora de Dios. Entonces debemos atender, cuidar, es lo mismo que está hablando Hebreos, cuidar lo que Dios nos ha dado en esa salvación tan grande. Entonces un creyente verdadero, como evidencia de que es un creyente, él va a atender las cosas espirituales, va a cuidar su vida espiritual, va a cuidar su salvación que Dios le ha dado. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que cristianos sinceros, cristianos que aman al Señor, declinen espiritualmente? ¿Qué pasa en la vida de muchos creyentes que a veces nos desanimamos, que a veces nos desalentamos? Bueno, uno de los motivos, hermanos, es lo que dice este texto en Proverbios capítulo 4, verso 23, que nosotros descuidamos el guardar nuestro corazón. Descuidamos nuestro corazón. Eso es lo que nos pasa. Descuidamos el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos hacer, obviamente en dependencia del Espíritu Santo, es cuidar nuestro corazón y eliminar las causas que pueden llevarnos a ese proceso de declinación espiritual. Recuerden que muchas veces no es de la noche a la mañana. A veces se evidencia en la vida de la iglesia de un día para otro. Por ejemplo, a veces el creyente un domingo deja de venir y ya desapareció. Y para algunos hermanos de la iglesia, oye, estaba bien, estaba aquí el domingo pasado, pero ya no está viniendo, no se está congregando. Pero ese proceso de declinación comenzó hace mucho tiempo atrás. No es que fue del domingo al siguiente domingo o entre la semana. Eso ya pasó hace mucho tiempo porque no trató las cosas de su corazón. No trató las causas
que había en su corazón, en su ser, en su alma, que estaban haciéndolo declinar espiritualmente. Entonces hay un descuido en vigilar y guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay un precioso comentario del libro de Proverbios, el autor es un hombre del siglo XVII, que se llama George Lawson. George Lawson escribió un comentario de Proverbios y él dice acerca de este texto: hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Eso lo dijo en Proverbios capítulo 12, en Mateo capítulo 12. Dice él: ningún acto puede ser bueno a menos que el corazón sea bueno. Igual que el fruto no puede ser bueno cuando el árbol es malo. El corazón de Simón el Mago, ¿recuerdan el Simón el Mago? Él se convirtió supuestamente con los apóstoles, fue bautizado por los apóstoles, pero mostró que su corazón era perverso, era malo, no era un creyente Simón el Mago. Entonces dice: el corazón de Simón el Mago no era recto delante de Dios y por tanto hablaba con hipocresía. Esta fuente corrompida debe ser purificada por el Espíritu de Cristo, o de lo contrario, los ríos que saldrán de ella estarán llenos de corrupción y de veneno. Pero aún después de la purificación a través de la gracia regeneradora, el corazón no es completamente puro. Queda esa tendencia a la maldad que nos obliga a guardar el corazón con toda diligencia. O sea, él dice, el corazón del hombre es malo, eso es lo que dice la Escritura por naturaleza, pero cuando somos regenerados, nuestro corazón es purificado, es lavado por la sangre de Cristo, pero no queda completamente puro. Queda esa tendencia a la maldad que nos obliga, dice a los creyentes, guardar el corazón con toda diligencia, a seguir guardando nuestro corazón. Sigue diciendo Lawson: debiéramos guardar con cuidado nuestra lengua y nuestras manos, nuestros ojos y nuestros pies, pero por encima de todo debemos guardar nuestro corazón. Esta será la mejor forma de guardar todo lo demás. Si no lo guardamos, por muy bien regulada que esté nuestra conducta externa, no seremos sino personas que profesan la religión de manera corrompida y falsa. O sea, debemos guardar nuestros pies, nuestros ojos, todo, pero por sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón, porque cuando guardemos nuestro corazón, eso también va a guardar nuestros ojos, nuestros pies, todo. Va a guardar absolutamente todo. Ahora, debemos saber que el corazón, según la Biblia, no es este órgano físico que late. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma. Alma y corazón son sinónimos en la Biblia, o cuando habla de la mente. O sea, es el lugar donde reside nuestra voluntad, nuestras emociones. Todo nuestro ser interior está en ese corazón, en esa alma. Por eso dice la Escritura, cuando el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, no está diciendo, la mente, el corazón, el alma, no está dividiendo el ser humano. Él está repitiendo lo mismo. Es como decir: ámalo con toda tu alma, ámalo con toda tu alma, ámalo con toda tu alma. O sea, que todo tu ser, los judíos usaban la repetición para decir que todo tu ser ame al Señor, toda tu alma, todo tu ser interior. Ámalo con tu mente, corazón y alma. O sea, son sinónimos en la Escritura. Entonces, el corazón es nuestro ser interior, y del corazón mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda ese ser interior, guarda tu mente, tu alma, tu corazón, porque de él mana la vida. Es de allí, del corazón, donde surgen nuestras acciones, donde se aloja nuestro entendimiento, donde residen nuestros afectos. Por eso la Escritura dice que engañoso es el corazón. O sea, nuestra alma es pecaminosa, es engañosa. Por eso el Espíritu Santo la regenera, nos lava, pero aún quedan residuos de ese pecado. Y es por eso que debemos, después de ser cristianos, seguir guardando nuestro corazón de la contaminación, del pecado. Por eso dice el texto que leímos en Hebreos: pongamos toda diligencia en guardar nuestra vida espiritual. Entonces es en el corazón donde reside todo lo que nosotros somos. ¿De dónde vienen nuestros malos pensamientos? ¿De fuera
que viene a nuestra mente? No, de aquí, dice el Señor. De acá, del corazón, de nuestro ser interior. Entonces ahí residen todos los principios, todos los valores que nosotros tenemos están en nuestro corazón. También reside todo nuestro pecado. Está ahí en el corazón. La santidad que nosotros vamos evidenciando en nuestra vida no es externa, nace del corazón. El hombre bueno, dijo Jesús, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces guardar el corazón es guardar nuestra vida. Tú guardas tu corazón, estás guardando tu vida, porque de él mana la vida. Entonces debemos guardarlo sobre cualquier tesoro. Más que cualquier tesoro. Hay algo que tú valoras, que tú aprecias, que tú cuidas. A veces nosotros padres decimos, no, a mis hijos no los dejo con nadie, ellos son mi mayor tesoro. Bueno, sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón. Tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces la salvación nos santifica, nos restaura, purifica nuestro corazón, pero nosotros debemos seguir guardando el corazón, porque aún hay residuos de pecado en nosotros, aún hay residuos de corrupción que deben ser mortificados, y eso es lo que llamamos el proceso de santificación del creyente. El creyente sigue santificando su vida después de ser creyente, y eso significa guardar nuestro corazón. Entonces debemos ser vigilantes con nuestro corazón. Comentando acerca de este texto, Lawson, este escritor de Proverbios que es maravilloso, dice, bueno, en el grupo de lectura bíblica, cuando toca Proverbios, hermano Osvaldo siempre envía un comentario de ese libro de Lawson, que es muy, muy bueno. Dice Lawson, un huerto descuidado no estará tan lleno de cizaña como un alma descuidada lo estará de pensamientos vanos y pasiones exorbitantes que Dios aborrece y que son peligrosas para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestra firmeza y estabilidad, a fin de que no nos desviemos del Señor. O sea, cuando un creyente descuida el sagrado deber de cuidar su corazón, será un huerto descuidado, su corazón, donde comenzarán a crecer las malas hierbas. Esas malas hierbas no solo afean el jardín de su corazón, sino que le consumen la fuerza, consumen el vigor de las plantas que han sido sembradas ahí, ¿cierto? Las buenas flores, árboles que plantó en su corazón van a ser consumidos por esa mala hierba, por descuidar su corazón. Entonces, hermanos, Dios ha implantado o nos ha dado gracia y ha puesto gracia en nuestros corazones. La fe, virtudes como la fe, el amor, la esperanza, la templanza, la mansedumbre, la humildad, son virtudes que Dios nos ha dado desde el momento de nuestra conversión. Pero cuando nosotros descuidamos nuestro corazón y el mundo o las cosas de fuera comienzan a contaminar, el pecado comienza a contaminar nuestro corazón, le damos lugar en nuestro corazón, nuestra vida, entonces comienza a ahogar todas esas virtudes, a apagar todas esas virtudes que Dios ha dejado, y comienza a evidenciarse la maldad de nuestro corazón. Entonces esas gracias que Dios nos ha dejado, esas virtudes comenzarán a debilitarse en nosotros, a apagarse en nosotros. Y en esa misma medida comenzará a debilitarse también nuestra comunión con Dios. O sea, evidentemente nos veremos más fríos. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, estorba nuestra comunión con Dios. Y si dejamos que el pecado nos contamine, entonces nuestra comunión con Dios va a ir debilitándose y poco a poco vamos a ir cediendo. El tema es que es muy sutil. A veces no nos damos cuenta. Cedemos en varias cosas, poco a poco vamos corriendo las barreras, vamos corriendo los linderos y comenzamos a ceder, y eso comienza a afectar y a contaminar nuestro corazón y a afear nuestro jardín. Jardín que era bonito en un momento, que era para el Señor, comienza a afearse con las cosas del mundo, comienza a afearse con el pecado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos entonces guardar nuestro corazón? Ya sabemos que no tenemos ninguna cosa más valiosa que el corazón, ningún tesoro es mayor que el corazón. Y tú dices, no, pero es que yo cuido más a mis hijos que mi corazón. No, si quieres cuidar bien a tus hijos, debes primero guardar tu corazón. Si quieres ser un buen padre, debes guardar tu corazón. Si quieres ser un buen esposo, primero debes guardar tu corazón. Para que puedas desarrollar esas virtudes que Dios
te da a través de su palabra, a través de la salvación que Él te ha dado, y puedan aflorar esas virtudes y llegar a tu familia. Puedas amar como Cristo ama, puedas tener la paciencia y ser como el Señor Jesucristo, puedas ser humilde con tu familia y todo lo que tú necesitas para guiar tu familia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces buscamos mucho los pecados fuera de nosotros, pero los pecados, ¿dónde están? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Entonces, debemos tener cuidado con eso, hermano, incluso en la crianza de nuestros hijos. Yo me encontraba en la vida cristiana con muchos padres y está bien, nosotros tenemos que poner reglas en el hogar a nuestros hijos. Hay cosas que en casa se pueden ver, hay cosas que no se pueden ver, hay cosas que nuestros hijos no deben escuchar, hay lugares donde nuestros hijos no deben ir, pero a veces me he dado cuenta que todas las reglas están en lo externo. Oye, mira, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, pero no pastoreamos el corazón cuando los problemas de nuestros hijos no están fuera, están aquí. Y dejamos que todo ahí en su corazón, las rabietas, los pecados, el orgullo crezca, prohibiéndole lo externo y no pastoreando su corazón. El problema no está afuera, hermano, el problema está aquí. Esto es lo que tenemos que pastorear de nuestros hijos. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esa es nuestra responsabilidad. Pero cuando nuestros hijos son pequeños, es nuestra responsabilidad como padres pastorear y cuidar su corazón. Entonces, ¿cómo podemos guardar nuestro corazón? Bueno, sometiendo cada pensamiento, cada deseo, cada sentimiento al análisis, al juicio de la palabra de Dios. ¿Cómo yo estoy pensando? ¿Cómo estoy guiando mi vida? Lo que siento, ¿es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Es correcto? Aún cuando yo pienso, me enojo, o siento algo en contra de alguien, y ahí yo debo arrepentirme. ¿Esto es correcto a la luz de la palabra de Dios? No, esto no es correcto. Esto dice la Escritura, yo no puedo reaccionar así, yo no puedo ser así, yo no puedo pensar esto, yo no puedo sentir esto. Entonces, cuando yo me reprendo a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy guardando mi corazón. Pero cuando le doy lugar a esos pensamientos, cuando le doy lugar a esos deseos pecaminosos, hermanos, entonces estoy dejando que mi corazón se contamine, y eso va a terminar enfriándome, eso va a terminar secándome, eso va a terminar contaminándome y alejándome cada vez más del Señor. El creyente no puede actuar irreflexivamente. No podemos actuar irreflexivamente. Debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Debemos pensar, hermanos míos, las cosas que nosotros hacemos. Si no, dejaremos que nuestro corazón se contamine. Mire Proverbios 4, pero el verso 20 en adelante. Los versículos anteriores al pasaje que nosotros leímos, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, ¿y qué dice? Guárdalas en medio de tu corazón. Guarda estas palabras en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. O sea, está atento a mis palabras. Pon atención a la palabra de Dios. Pon atención a lo que el Señor tiene que decirte y guárdalo en tu corazón. Guárdalo ahí, atesórala. ¿Qué le dice Salomón a su hijo también en Proverbios capítulo 3? Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque cuando tu corazón, tu ser interior, guarde mis mandamientos, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Tendrás resultados en tu vida. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas de nuevo en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se dan cuenta? Solo en Proverbios 3 se repite muchas veces la palabra corazón. Es ahí donde debemos guardar la palabra de Dios, hermanos. ¿Está la palabra de Dios en tu corazón? No solo en tu intelecto. Yo sé que tú conoces muchas cosas. A lo mejor lo que yo digo ya lo has escuchado muchas veces. Pero ¿has guardado esa palabra en tu corazón para que tenga un efecto en tu vida? Y puedas poner una pared amurallada en tu corazón contra el pecado.
una fortaleza en tu corazón de la palabra de Dios. Mire, Proverbios 3, un poquito más atrás. Proverbios 3, 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, apártate, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, es de nuestro propio corazón, y como dice Corintios, se levanta todo argumento en contra del Señor, en contra del conocimiento de Dios, contra su carácter santo, contra su ley. Es por eso que debo llenar mi corazón de la ley de Dios. Está atento tu oído y tu corazón a la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Debemos contentarnos con el hecho de que no son más que pensamientos los que vienen a nuestro corazón, nuestra mente, de que a veces nos apagamos, ¿cierto?, nuestra conciencia diciendo no estoy cometiendo el pecado, solamente estoy pensando cosas equivocadas, no estoy haciendo algo malo. Bueno, pero ya cuando tú le das lugar en tu mente y en tu corazón, ya eso es pecado. Ya eso es pecado. Es una falta en contra de Dios y va a contaminar tu corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos deben ser cautivos a la obediencia a Cristo. No, Señor, este pensamiento no es correcto. Entonces tu palabra dice esto. Esto es lo que debo hacer. Entonces luchar contra el pecado en nuestra mente. Porque aquí comienzan los pecados, hermano. Cuando alguien comete un pecado, antes de cometerlo, él ya lo cometió aquí. A veces a algunos se les da la oportunidad de hacerlo y a otros no. Pero lo cometen primero aquí, en el corazón. Entonces, hermanos, del corazón no solo fluyen los malos pensamientos, sino también, dijo el Señor, los homicidios. Cuando alguien mata algo, ¿dónde lo mató primero? En su corazón. Los adulterios, Cristo mismo lo dijo, las fornicaciones, los hurtos. Los actos pecaminosos comienzan con pensamientos pecaminosos. Entonces no te laves la conciencia diciendo no fue aquí nomás. No, aquí es pecado. Aquí es pecado. Entonces debes luchar. Detén los pensamientos del corazón que te lleven, hermanos, a pensar mal de otros. Cuando tú piensas mal de otras personas, sin tener pruebas de absolutamente nada, tú llevas esos pensamientos a la obediencia a Cristo. No, yo debo amar a mis hermanos. Debo amar a mi prójimo. Debo amar hasta a mis enemigos. ¿Por qué yo tengo que pensar mal de otros? Cuando tengas problemas con tu cónyuge, bueno, ¿cómo debo reaccionar? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? Tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, no son simples pensamientos los que tenemos en nuestro corazón, son pecados que cometemos en nuestro corazón. Y que nos llevan a alejarnos de Dios, hermanos. Nos llevan a enfriarnos espiritualmente. Tú puedes no hacer nada malo que la gente vea, pero tener tu corazón completamente contaminado. Un joven, yo les he dicho otras veces cuando hablamos del tema de la crianza de los hijos, un joven, un niño puede estar encerrado en su pieza, ser el niño más tranquilo y tener su corazón lleno de basura. Porque ve, escucha todo lo que no debe hacer. Entonces, antes se decía, yo siempre le he dicho esto, pero antes se decía, la gente decía, no, mi hijo no es malo, él es de casa, está siempre con nosotros, no sale a fiesta, no sale con amigos. Sí, pero a lo mejor está en su pieza viendo tonteras que contaminan su corazón. Entonces el peligro hoy día está adentro de la casa. ¿Por qué? Porque de aquí es donde salen todo el pecado. Entonces a veces los protegemos de lo externo, pero no cuidamos el corazón. El corazón. Entonces eso es lo que debemos cuidar, nuestro corazón y de nuestros hijos. Cuando Dios le da la ley a Israel y le dice que ellos debían obedecer la palabra en Deuteronomio 6, le dice, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego las enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, al acostarte, cuando te levantes. Pero primero, ¿qué le dice Israel? Estarán sobre tu corazón. Si esas cosas no están sobre tu corazón, no vas a poder transmitirla tampoco a tus hijos. Y eso es lo que pasó con la nación de Israel.
En segundo lugar, debemos impedir que la corrupción que reside en nuestro corazón salga a flote y sea aún alimentada con más pecado, con más corrupción. Mira el Proverbios 4, el verso 23, pero hasta el 27 leamos. Proverbios 4, 23 al 27. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no es que cambie de tema, sino que comienza a explayarse más sobre este tema y dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. O sea, en otras palabras, para guardar el corazón tenemos que guardar también la boca, tenemos que guardar los ojos, tenemos que guardar los pies. O de hecho, el guardar el corazón va a ser un resultado también de guardar lo otro. O guardar los pies más bien, y los ojos va a ser un resultado de guardar el corazón. Entonces, un hombre, una mujer que está ocupado en guardar su corazón, va a guardar también sus labios, va a guardar también sus ojos, va a guardar también sus pies, porque está guardando su corazón, su ser interior. ¿Qué dijo Job en Job 31? Hice pacto con mis ojos, dijo él. ¿Habría yo de mirar a una virgen? Hice pacto con mis ojos. Nosotros vivimos en un campo minado, hermanos, a causa del pecado. Donde vamos, hay cosas que nos pueden contaminar. A veces no vemos a simple vista el mal, pero podemos ser contaminados y nuestro corazón puede dañarse, contaminarse. Satanás es una estratega, recuerden, de muchos años. Hay un dicho, no está en la Biblia, es un dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero es una verdad. Es un estratega experimentado. Entonces el Señor le dice a Pedro, o Pedro dice el Señor a través de Pedro, que nosotros debemos ser santos, porque Él es santo. Debemos ser como el Señor y guardar nuestro corazón y purificarnos y santificarnos. Entonces nosotros debemos saber qué efecto está causando, por ejemplo, el juntarme con ciertas personas que quizás me están causando daño, que me están haciendo pecar, ¿cierto? Que me están haciendo apartarme del Señor. Quizás las cosas que estoy viendo, oyendo, que me están dañando. Debo estar alerta a todo eso para poder cuidar mi corazón. Entonces, dentro de ese cuidado del corazón está también la oración. O sea, nosotros debemos estar orando constantemente para que Dios purifique nuestro corazón. Porque finalmente el Señor es el que nos purifica. David dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, en nuestras oraciones deben estar llenas también y cargadas de peticiones al Señor por purificación. Señor, purifícame mi corazón. Líbrame de aquellos pecados que aún yo no conozco, pero que están ahí, que residen, que moran en mi interior. Dice el Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y luego dice el salmista ahí, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Que mi corazón tema a tu nombre. Cuando el corazón tema a Dios, entonces el corazón va a guardarse del mal, va a apartarse del mal. El David en su oración, sabiendo su pecado, conociendo su situación, dijo: purifícame con hisopo, lávame más y más y seré más limpio. O sea, le estaba pidiendo al Señor que lo limpie de su maldad. En nuestras oraciones debemos darnos cuenta de nuestra maldad y pedirle al Señor, clamando a Él por limpieza espiritual. Otra de las causas, hermanos, que también contaminan nuestro corazón es el descuido en nutrir y desarrollar las gracias espirituales del alma. A veces nos olvidamos en nutrir las gracias que el Señor nos ha dado, en nutrir nuestra alma. Comienza la declinación, la decadencia espiritual cuando no alimentamos lo espiritual en nosotros. Pensamos a veces que con venir el domingo a la iglesia es suficiente. Tengo para la semana. Entonces, en la semana puedo vivir la vida normal sin acordarme del Señor, sin orar, sin leer la Biblia. Y ahí comienza la declinación, la decadencia. ¿Qué debemos nutrir? Las virtudes que Dios nos ha dado. Dios puso amor en nuestros corazones. El amor de Cristo está en nosotros. Pero ¿qué debo hacer yo? Nutrir ese amor. Poner en práctica ese amor. Con mi familia, con los hermanos en la fe, con el prójimo.
la piedad, nutrir la piedad, el dominio propio. Son virtudes que están en nosotros con el Espíritu Santo. Entonces ahora debo desarrollarlas en mí. Están ahí, poner límite a mi corazón, poner límite a mi vida, saber hasta dónde puedo llegar. La santidad, etcétera. Todas esas virtudes deben ir creciendo en nosotros. Mientras crecen esas gracias, nosotros amaremos más al Señor. ¿Recuerda el pasaje de Pedro que leímos la semana pasada? Donde Pedro dice que debemos poner diligencia en las cosas espirituales. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Que añadamos, tenemos que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y si hicierais estas cosas, dice Pedro, entonces no los dejarán estar ociosos y sin fruto. O sea, estaremos trabajando para el Señor, estaremos sirviendo al Señor y desarrollando esas virtudes espirituales, dando fruto como creyentes que están alimentando su alma. Entonces nuestra alma debe estar alimentada. Nuestra admiración por el Señor. ¿Sigues alimentando en tu corazón esa admiración por el Señor, ese deseo, ese temor de Dios? ¿O ha ido apagándose? ¿O ya no temo a Dios? A veces dejo que mis pensamientos se vayan al pecado. A veces dejo que mis palabras se vayan al pecado. A veces hago cosas que no debería hacer. He dejado de temer al Señor. Esas son evidencias de nuestra falta de temor. Entonces, debo reprender mi corazón y pedir al Señor que me purifique y comenzar a nutrir mi vida espiritual. ¿Qué dice la Biblia acerca del temor de Dios? ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué significa estar admirado de su grandeza, de su poder? Y constantemente, hermanos, nosotros debemos estar estudiando personalmente los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos deja, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Entonces, mientras más crecen esas gracias en nosotros, esas virtudes cristianas, más amaremos al Señor, más fervorosos estamos. Pero si no la estamos haciendo crecer, entonces no se van a evidenciar. ¿Por qué no hablamos tanto de Dios, de las cosas de Dios? Bueno, porque no alimentamos nuestro corazón con las cosas de Dios. Porque a veces nos salen tantas rabietas. Bueno, porque no estamos creciendo en piedad. Estamos dejando que nuestro corazón se desbande, no poniendo límites, dominio propio. Entonces debemos alimentar la esperanza. Por ejemplo, nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, de una vida maravillosa después de esta. Que esto es pasajero. Y todo lo que aquí se nos ofrece es terrenal y aquí quedará. Pero a veces nos desviamos de esa mirada, ¿cierto? Y comenzamos a vivir por este mundo, a trabajar por este mundo. Y nos olvidamos de nuestra esperanza. Alimenta tu esperanza para que esperes con gozo la venida del Señor. Para que anheles estar con Cristo. Porque a veces se pierde nuestro anhelo de estar en la gloria. Se pierde nuestro anhelo de estar en el cielo. Alimenta eso en tu corazón. Aliméntalo. Entonces a veces perdemos de vista las cosas espirituales. Sacamos la mirada de las cosas de Dios y sin darnos cuenta, sutilmente las ponemos en el mundo. Y eso ahoga la palabra que está siendo sembrada en nuestro corazón. Entonces la oración continua es necesario para nosotros alimentar nuestra vida espiritual. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Qué revelan tus oraciones? ¿Qué le hablas a Dios? Santiago dijo, ustedes piden mal para gastar en sus deleites. Debemos pedirle al Señor de acuerdo a su voluntad y a través del ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual. Debemos ser diligentes en el ejercicio de la piedad. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. De ahí la palabra griega que se usa para ejercítate es donde viene la palabra que nosotros conocemos como gimnasio. Ejercítate, o sea, haz una obra, trabaja en esa piedad que te ha sido dada por el Señor. Luego dice el verso siguiente, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Hay promesa en ejercitarse para la piedad para esta vida, bendiciones, beneficios para esta vida, pero también para la venidera. Debemos amar, debemos someternos, debemos perdonar, debemos arrepentirnos, debemos practicar, como decíamos hace un rato, el dominio propio. Toda esta
gracia que está en nuestro corazón, todas estas virtudes que se nos ha dado, todas estas cosas que pertenecen a la vida y la piedad, deben desarrollarse en nuestra vida. Y debemos buscar diligentemente, hermanos, y con esto termino, a Cristo. Buscar a Cristo. Él es nuestro mayor tesoro. Que Él sea lo más glorioso en nuestra vida. Que Él es el que nos da vida, Él es el que nos transforma a su imagen, Él es el que forja su carácter en nosotros. Nosotros debemos ser como Él. Entonces debemos buscar diligentemente amar y someternos más cada día a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto va a evitar nuestra declinación espiritual. Todas estas causas son dañinas en nuestro corazón cuando descuidamos nuestra alma, cuando descuidamos nuestro ser interior, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor, comienza la decadencia. Si tú estás decadente, si tú estás desanimado, si tú estás frío espiritualmente y te das cuenta que has cedido a estas cosas, bueno, es el momento para que tú tomes cartas en el asunto, para que tú hagas algo en tu corazón y digas, ya basta, Señor, perdóname, Señor, purifícame, desde hoy voy a trabajar en esas virtudes que tú ya me has dado, voy a trabajar en mi piedad, voy a trabajar en la santidad, voy a poner toda diligencia, como dice la Escritura, en esa salvación que el Señor nos ha dado, nos ha regalado. Amén. Hasta ahí lo dejamos el día de hoy, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, agradecemos este tiempo de estudio bíblico. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que tú animes nuestro corazón, nos fortalezcas, nos alientes cada día y puedas hacer de nosotros creyentes fervorosos, llenos de ti, santos, Padre, no con apatía espiritual, sino con fervor, Señor, con pasión en nuestro corazón por Cristo, por su gloria. Perdónanos las veces que hemos estado fríos, que hemos estado decadentes espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a afirmar nuestros corazones en ti. Te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.